Continuamos con trabajo lumbar y ya en la colchoneta haremos la parte final de estiramientos, ¿vale? Venga, vamos a ponernos en una posición en la que vamos a trabajar boca abajo, en esta posición. Vamos a extender las caderas hacia arriba, alternativamente. Vamos a hacer 15 repeticiones con cada pierna y después haremos 10 repeticiones levantando las dos piernas a la vez. ¿De acuerdo? Como hacíamos antes en los abdominales, pero al revés, ahora con extensión. Pues venga, nos preparamos. Pierna totalmente estirada, soltamos el aire al subir. Arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con las dos piernas a la vez, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Dejando las piernas ahora quietas, hacemos lo mismo con la parte superior del tronco. Llevamos los brazos atrás y separamos, ¿vale? No hace falta separar demasiado. Nos despegamos de la colchoneta, despegamos el pecho de la colchoneta, suficiente. 15 repeticiones. Venga, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estiramos un poquito, sentándonos sobre los talones, separando las rodillas, metiendo el tronco entre las rodillas y estirando los brazos. Vamos a por la segunda serie. Alternamos pierna derecha con pierna izquierda, soltando el aire arriba. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, las dos a la vez. 2, 3, 4, apretamos los glúteos bien para subir. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el tronco. Inspiramos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estiramos. Nos sentamos sobre los talones. Metemos el tronco. Muy bien, nos pasamos a cuadrupedia y vamos a extender el brazo con la pierna contraria. Ahí. Bien alineados. Y aguantamos. Cambiamos. Alineamos bien. Mantenemos. Diez segundos, más o menos. Vamos alternando. Estiro. Cambio. Alineamos. Cambio. Venga, una más. Por cada lado. Cambio. Y cambio. Perfecto. Bien, pasamos a estirar. Hemos trabajado pierna y brazo al principio de la sesión. Vamos a estirar un poquito. Apoyamos las plantas de los pies. Llevamos los talones hacia abajo. Con las piernas estiradas. Aguantamos ahí. Si no podemos en esta posición, nos ponemos de pie. Y lo hacemos ahí. Estirando el gemelo. Cambiamos. Nos vale aquí. Y nos vale aquí. ¿No? Piernas estiradas. Perfecto. Vamos a llevar la pierna por detrás. Podemos apoyarnos en la pared. Y estiramos nuestro cuádriceps. Vamos por el otro lado. Mantenemos bien las posiciones, sí, 30 segundos. En casa, un poquito más de tiempo, con más calma. ¿Vale? Esto lo podemos hacer también boca abajo. Cogemos y nos estiramos ahí bien. Cambiamos.
Perfecto. Nos sentamos, estiramos una pierna, flexionamos la otra pierna hacia adentro y vamos a llegar a la punta del pie sin doblar la rodilla, dejando caer el peso del tronco sobre la pierna estirada y mantenemos la posición. Estiramos isquiotibiales ahora, la parte de atrás del muslo. Perfecto, cambiamos. Muy bien. Vamos a presionar una pierna sobre la otra, ¿sí? La posición en la que hacíamos los abdominales y los oblicuos, la misma posición. Y la pierna que tenemos apoyada la vamos a intentar levantar poco a poco de la colchoneta. Podemos ayudarnos con las manos y aguantamos ahí arriba. Estiramos glúteo. Muy bien, relajamos, cambiamos. Cruzo la pierna, levanto la otra del suelo y aguanto arriba. Perfecto. Vamos a coger la toalla para los estiramientos de los brazos. Vamos a coger, nos podemos quedar aquí así de rodillas, ponernos de pie, sentados, como prefiramos. Cogemos por los extremos y vamos a subir poco a poco con los brazos estirados y llevarlos lo más atrás posible. Lo más atrás posible. Mantenemos el estiramiento. Relajamos. Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. En la siguiente, en la próxima, haremos un trabajo parecido, ¿sí? Un calentamiento un poquito más aeróbico que el de las primeras sesiones, mezclado con trabajo de fuerza. Después nos iremos a la colchoneta a seguir haciendo trabajo abdominal, lumbar, subiendo un poquito más de intensidad. ¿De acuerdo? Pues venga, que paséis un buen día y esperamos veros a todos y a todas pronto en las clases ya en persona. Chao.